un viaje de 3 días y la ministra de Defensa aparece por allí 2 horas. Inocencio Arias, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo decía, tú has organizado cientos de viajes. Bueno, cuando digo he participado en la organización de cientos de viajes. Y esto me da bochorno. Claro. Esto me da bochorno. ¿Alguna vez ha viajado el jefe del Estado sin que le acompañara nadie del gobierno de turno? En la toma de posesión de Milei. Bueno, ya es el presidente más. Hay una razón innoble, pero la había, que Sánchez quería darle un bofetón a Milei. Pero en este caso es que se lo está dando al rey, se lo está dando a los 3 países bálticos y se lo está dando a las tropas españolas allí. Es decir, la tropa española allí, que el rey vaya de desaliento y tal, está muy bien. Pero por otra parte es que hay un claro sentido político en este viaje. Los 3 países bálticos serían, en teoría, el próximo objetivo de Rusia después de Ucrania. Entonces hay que darles cariño, es decir, la Europa occidental, a la que ustedes han ingresado como país democrático, está con ustedes, y por eso viene el rey de España, como debería ir Pedro Sánchez. Ya estuvo, creo. Yo creo sí, ya estuvo, pero que hay que ir con frecuencia a darles cariño, porque son países pequeños que han pertenecido a la Unión Soviética, porque se apoderó de ellos después de una de las guerras, y que ahora, a la independencia que querían, pero que Rusia siempre tiene pretextos para incordiarlos, que tiene una minoría rusa importante en esos países, etcétera, etcétera. Por tanto, y luego, por otra parte, el feo al rey. ¿Pero qué le ha hecho el rey al gobierno? ¿Cómo es posible? Si está en la Constitución, yo no me acuerdo del artículo. Artículo 64.1. 64. Dice que los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Claro, el ministro de Jornada. El ministro de Jornada. Pero vamos a ver, ¿cuál es la razón que hay de fondo para que este gobierno, que tiene 22 ministros... Pensándolo bien... Tiene 22 y 23, 24... Si añadimos al fiscal general del Estado y al presidente del Tribunal Constitucional, estaremos hablando de 24 ministros por lo menos. Y Tezano. Los que tiene. Y Tezano, efectivamente. 25 ministros más. Y asesores, como tiene pocos, claro, ahora van a meter a 50. Van a meter más, efectivamente. Bueno, 25 ministros tiene. Ya tenía 30 más que Rajoy. ¿Cuál es la razón para que ninguno haya acompañado al jefe del Estado en este viaje? Bueno, si pensamos bien, descoordinación total entre exteriores y el Ministerio de Defensa. ¿Pero qué tienen que hacer en exteriores, además de atender a estos casos? Era en principio el que debería ir. Pero sí es verdad que tiene una reunión importante de la OTAN para ver el fluido que se le da a Ucrania, que es un tema muy importante. Se le tiene que encender la luz a él o a su jefe de gabinete o al director general de Europa o al director general de organismo internacional y decir, que nuestro ministro no puede ir, habrá que avisar a otro. A la de defensa o al de comercio o al que sea, pero eso pensándolo bien. La defensa va a ir, pero no al final, cuando tenía que haber ido a lo mejor desde el minuto 1. Desde el minuto 1, pero sí que a lo mejor está encantado. Yo no sé, Margarita Robles igual habría ido encantada. La razón que han argumentado para que no fuera era una razón pueril, infantil, insultante para el rey e insultante. ¿Qué razón han dado? No, que tenía que asistir a un acto del Ministerio del Aire, del Ejército del Aire, pero el secretario depende de ella. Claro. Es como si yo, cuando era secretario de Estado, tengo que asistir a un acto que organiza el director general de Ibarra, que depende de él, pues le digo, cambia el acto, que tengo que acompañar al rey de España, que es el jefe del Estado, cosa que con frecuencia el gobierno y el PSOE olvidan. Si fuera un presidente de la República le tendrían más respeto, pero los reyes, como lo ningunean con frecuencia, ahí me da vergüenza, Primero, por los soldados españoles que ya con el rey se colman, pero si va la ministra de Defensa, que es la que es competente, ya les gusta más. Pero sobre todo, los 3 países bálticos habrán pensado. Entonces, normalmente el rey de España va con un ministro y aquí el gobierno no está presente, pero ¿qué pasa? ¿Aquí dan una bofetada el gobierno de España? ¿Esto qué es? Pensarán los 3. Porque fíjate, yo supongo que nosotros comentamos la noticia, desde luego no echamos de menos. Ningún ministro acompaña al jefe del Estado. Creo que el rey se basta por sí mismo y no hace falta que vaya ninguno de estos incompetentes. Pero el rey quiere que a veces vaya. Le acompañan. Pero es que, efectivamente, lo que está marcado, y en fin, desde el punto de vista constitucional, es que siempre un ministro del gobierno de turno acompaña al jefe del Estado. Fue Juan Carlos, ahora es su hijo, Felipe siempre VI, con Juan Carlos. Siempre ha ido un ministro de Jornada. Y entonces, ¿por qué en este caso no? Con un precedente como tú recordabas antes. En el caso de la toma de posesión del presidente argentino Milei, ninguno del miembro del gobierno le acompañó a Felipe VI a esa toma de posesión. Secretario de Estado. Y además que es algo una norma de realpolitik. Además, oiga, te cae muy mal Milei, pero tú mandas a un ministro porque es un país hermano, un país amigo.
Pero además, este rey, como su padre, los dos tienen esa cosa común. Son muy respetuosos con la Constitución. El rey Juan Carlos, que yo viajé bastante con él, y bueno, en realidad con el príncipe no he viajado como rey, pero como príncipe estuve en 8 o 10 países con él, en Marruecos, en París, en Alemania, en 5 o 6 de Iberoamérica. Los dos son muy respetuosos a la Constitución. Por ejemplo, los discursos del rey, tanto el rey Juan Carlos como de este, lo hace prácticamente Moncloa, o Moncloa le dice a Exteriores que lo haga, luego lo revisa y después se lo pasa al rey. Menos el discurso del Día de las Fuerzas Armadas y el discurso de Navidad, los discursos del rey, el rey lee lo que quiere el gobierno. En el exterior, ¿verdad? En los viajes. Lee lo que quiere el gobierno que lea. Y yo el otro día leí un artículo, que no sé, leí en el debate, de Francesc de Carreras, el constitucionalista catalán, que es buenísimo porque tiene una claridad de idea brutal, y cuenta anécdotas del interés que tiene este rey por la Constitución, que es espectacular. Yo sabía algo de ello porque Kofi Annan, cuando vino, el secretario general de la ONU, cuando vino en visita oficial, cuando le llevé el plan del programa, que íbamos a ir a Toledo, que iba a haber un partido de Copa Europa Real Madrid, estaba muy contento, y me dijo, en el almuerzo con sus majestades, ¿va a estar el príncipe Felipe? Me dijo. Digo, bueno, imagino que sí. Dice, es que es una persona que entiende de política internacional y que entiende de la legislación internacional. Y Francesc de Carreras cuenta que una vez que tuvo un almuerzo, él y 3 constitucionalistas más con el rey Felipe ya, cuando al poco de llegar de subir al trono, que estuvieron todo el rato hablando de la Constitución, no hablaron de la carestía de la vida, no hablaron de política nacional, no hablaron del fútbol, hablaron estricta Constitución, y que el príncipe tomaba notas y hacía unas preguntas, dijo, muy oportunas, muy interesantes. Ponía dificultad de decir que este hombre es muy respetuoso de la Constitución. Por lo tanto, hacerle feos es una cosa que no la acabo de entender. Claro, bueno, no solamente es muy respetuoso con la Constitución, sino continuamente apela a ella. Hay que recordar el discurso de Navidad que dio el último año y las palabras del acto del 10º aniversario de su coronación, en que volvió a apelar a la Constitución. Yo creo que es un rey plenamente constitucional frente a aquellos que quieren desplazarlo en una dirección o lo contraria. Él se ajusta a la Constitución. Exacto. Con otra cosa muy importante que dijo en ese discurso del 10º aniversario de la coronación, que es que él está dispuesto a ser coherente, aunque sea al sacrificio que sea necesario. Y eso es así. Pero aquí encontramos 2 cosas, evidentemente. Primero, la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte del gobierno. Eso es lo primero. Y segundo, una falta de decoro, indudable. Falta de decoro, que no voy a insistir un poco en lo que ha dicho Chencho de la obligación del gobierno, acompañar como ministro de jornada, y porque los actos del rey tienen que ser ratificados y tienen que ser ratificados con la presencia de un ministro, como ministro de jornada, sino también lo que supone el hecho del error tan indudable que supone que el gobierno no acompañe en esta circunstancia, porque está desatendiendo sus obligaciones. Y luego está la falta de decoro que lo presenciamos en el 10º aniversario de la coronación. Es absolutamente inaudito que un acto tan importante en la vida democrática, en la vida de una monarquía parlamentaria, que el presidente del gobierno lo resuelva con dos líneas en una red social. Y que no invitara al jefe de la oposición. Efectivamente, que no invitara al fuera jefe. De quien fuera, fue un caso error. Esto no ocurría en Alemania, ni Inglaterra, ni en ningún sitio. Y que ese mismo miércoles que hay una apertura, una sesión plenaria del Parlamento, la presidenta del Congreso no haga alusión a la efemérides que se está viviendo. Es absolutamente incomprensible. No ocurre en ningún país, en un intento de ninguneo del rey, al que se le intenta, digamos, desplazar de su posición y al que se le intenta limitar en una de las cosas que es fundamental, y tú lo has vivido directamente, que es la importancia que tiene el rey como embajador de España afuera. Es decir, tenemos un activo importantísimo en esta naturaleza. Y el gobierno, lejos de darle su sitio, darle su protagonismo, pues tiene actuaciones que desde luego es una desatención de sus obligaciones como gobierno, y es un acto absolutamente de falta de decoro, el que se lleva un desaire que no es tanto al rey, a la monarquía, sino al propio sistema y a los españoles. Yo te diría otro detalle de lo respetuoso que es este rey y su padre de la Constitución. Cuando viajábamos, él se empollaba, el rey Felipe, y el padre le pasaba igual. El rey Felipe le dedicaba más tiempo. Se empollaba los discursos que iba a leer en Argentina, donde sea.
Y en más de una ocasión, y al rey Juan Carlos le pasa igual, se paraba, subrayaba una cosa y se volvía los 2 o 3 que estábamos en el camarote ese que íbamos en el avión, en la parte de adelante, que no era nada lujosa, y decía, pero yo, como rey constitucional, ¿puedo decir esta frase exactamente como está? Y efectivamente, chirriaba un poco, parecía un poco que no casaba con un rey archirrespetuoso. Entonces, él mismo corregía y nos pedía opinión y preguntaba, ¿esto lo has visto en Moncloa? Porque esta frase quizá me exceda un poco. Y lo que me ocurrió con el padre, lo ocurrió con el hijo, que querían ser totalmente respetuosos con la Constitución en su forma de actuar. Y recuerdo otro dato, cuando fuimos a Estados Unidos, que estábamos a punto de entrar en la OTAN, había una voracidad mediática de la prensa norteamericana, el Washington Post, la CNN, que tuvieron una charla con el rey informal, que duró poco, porque el rey normalmente no daba conferencias de prensa, y esto era una charla. Y lo único que le preguntaron, ¿qué pensaba él sobre la entrada de España en la OTAN? Cuando estábamos batallando por entrar, que aquí se oponía, o el PSOE al menos manifestaba su desagrado. Y el rey siempre se escapó, dijo, mi opinión es la que es. Estaba dando a entender que era más o menos partido, pero dijo, pero se veía eso, es la que es, pero es el gobierno el que estima este tema, yo no tengo por qué decidirlo. Eso, un rey que en ese momento, todos lo considerábamos un gran artífice de la transición, con Adolfo Suárez y con otras fuerzas políticas, pero sin embargo, desde el primer día, respetuoso. Ahora, este hombre es lo mismo y sin embargo le hacen feos. Claro, volviendo al asunto que ha motivado tu presencia aquí, Chencho, y es la ausencia de ministros en este viaje a los países bálticos. Claro, esto se organiza, me imagino, un viaje de estas características se organiza digamos, en relación y con la complicidad, lógicamente, del ministro de Exteriores, supongo, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, pasa por Exteriores y se consulta a Moncloa. Claro. Y se consulta a Moncloa. Muy bien. Esto no es una decisión que se toma por parte de la Zarzuela, por parte de la Casa del Rey, que dice, oiga, nos vamos a los países bálticos y nos vamos. No, no. Hay una coordinación, se supone, con el gobierno a través del Ministerio de Exteriores. ¿Por qué el Ministerio de Exteriores luego después habla de descoordinación y que no se han enterado de cuándo iba o venía? Es que es algo sorprendente todo esto. Bueno, ¿pero qué ha pasado ahí? Bueno, ¿qué pasa con este ministro, con Álvarez? Se echan el muerto unos a otros, pero el Ministerio de Exteriores no sabía que el rey iba a 3 países bálticos. Pero hombre, por favor, ¿cómo lo vas a ver? Hasta el borrador primero del discurso probablemente se lo hayan hecho en Exteriores, claro. Luego pasa a Moncloa y luego el rey lo corrige o no lo corrige. Pero hombre, 3 países bálticos, si fuera un viaje inopinado de 4 horas... Pero el ministro de Exteriores no podía estar. Bueno, sí, tenía que estar creo, me ha dicho un compañero, es que tiene una reunión importante en Bruselas o no sé dónde. Hoy tiene que estar. Uno de estos días, para discutir. Es que el rey lleva ya 2 días allí. Cómo se acelera la. Hombre, si quiere va. Pues claro. Está en la reunión 8 horas y después toma un mister, que a lo que son muy aficionados. Hombre, claro. Y va. No les cuesta ningún trabajo coger el mister por el tubo de escape para ir a la República Dominicana. Si piensa que la reunión puede prolongarse. Demonio, avisa a Moncloa y dice, yo no debería ir, ¿no, verdad, presidente? Pero solo tiene que coger el teléfono, puede hablar con el presidente. Yo no debería ir, presidente, pero debería ir otro, debería ir probablemente a la ministra de Defensa o debería ir de Comercio, depende del énfasis que tenga el viaje. El viaje tiene un énfasis de seguridad, de darle seguridad. Pues frente a Rusia. La ministra de Defensa del minuto 1, si no puede ir al de Exteriores. Estamos hablando de un gobierno reducido, estamos hablando de un gobierno de 22 ministros, más 3 vicepresidentas. No, y más 3 añadidos. Bueno, aparte de los añadidos. Además del fiscal aparte de los ministros sin cartera, aparte de los ministros sin cartera. Cuarto, y la presidenta del Congreso. Ah, bueno, también sí la podemos meter. 26 ministros tiene. Esa reserva... ¿qué? También. Ministra también sin cartera, pero también. Que vas a salir. No tienen cartera, pero son ministros. Pero en cualquier caso, es decir, si el ministro de Asuntos Exteriores tuviera una razón de peso, la debería saber antes del viaje y buscar una sustitución, que puede ser la ministra de Defensa. Si la ministra de Defensa, como se argumenta, parece que el Consejo de Ministros de mañana va a aprobar un importante paquete de medidas de defensa, lo puede justificar, pero puede ir cualquier vicepresidenta, cualquier ministro puede acompañarlo, el ministro de Economía. Dejar que yo sea mal pensado y que no piense en
en una descoordinación fortuita. No, si nosotros tampoco lo pensamos. Si fuera la única vez. A estas alturas eso debemos tenerlo claro. Hay una clara intencionalidad. Si fuera la única vez que ha ocurrido, claro. Pero es que llevamos ya yo he sobremojado, porque está el caso de la toma de posesión de Milei, pero el caso también de muchísimos actos públicos aquí en España que le han dejado solo al rey. Y eso no lo pueden hacer. O sea, el rey no puede actuar solo. Eso lo dice así la Constitución. En ningún acto público. Artículo 64.1. Nosotros estábamos acostumbrados, y Chencho lo sabe perfectamente porque estaba allí en todos, a ver siempre al rey acompañado de un ministro por lo menos, si no 2 o 3. Y es que eso tiene una razón de ser. O sea, un rey no puede actuar solo porque no es un rey absolutista, claro. Es un rey sujeto a los otros poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, al Parlamento, al Poder Judicial. Por eso no puede ir solo a hacer Vamos a ver, cosas. el rey no puede ir solo ni aunque se acerque a vía te empujo y no subo. Es decir, incluso que fuera a ese sitio, no puede ir solo, tiene que ir acompañado de un ministro. Y más, lo ha subrayado Chencho, es decir, estamos hablando de 3 países que están en la última frontera de la defensa de la Europa de las libertades. Ahí está. Y eso es un puesto clave. De hecho, uno de los países, me parece que Estonia, ha celebrado ahora la fiesta de la independencia y la ha celebrado en la frontera. ¿Por qué? Con Rusia, porque saben que después de Ucrania pueden venir ellos. Y el esfuerzo que está haciendo toda la OTAN, toda Europa, incluso España, que tiene allí representantes de nuestros ejércitos, es una importancia estratégica fundamental. Por tanto, mucho menos comprensible cualquier gesto. Pero yo sí que dudo que esto sea un acto intencionado. Yo no creo que al gobierno tampoco de España le venga bien esta imagen de dejar a un rey solo de una manera tan evidente. Podemos pensar mal. Pero yo creo que sí es consecuencia, sí es elocuente, y es consecuencia y es simbólico. Es un gobierno que vive, actúa y ejerce su poder de espaldas a la monarquía, ¿no? De espaldas a la jefatura de Estado que nos representa al final a todos. Y hombre, yo creo que pesa mucho también la formación del gobierno, la composición. Es que hay una parte del gobierno que es republicana, ¿no? Que es ya no solo republicana, es antimonárquica. Y yo creo que pues todo se ha ido heredando, todo se ha ido pegando, y el Partido Socialista, que ahora pilota este gobierno, yo creo que tiene mucho de eso, ¿no? Y se le ha pegado mucho de eso. Ana... Y es simbólico el hecho de ya decir que es una descoordinación como cualquier otra, ¿no? Ah, no, es una agenda, como si no fuera el rey de todo. Pero a mí me parece que es posible, sobre todo por la situación tan ajena en la que vive el PSOE respecto a la Casa Real. A mí me parece muy bien que haya ministros... No es posible porque el procedimiento lo ha explicado muy bien Chencho, pasa por exteriores. Claro. Es decir, no puede haber descoordinación, salvo que sea el Hotel de los Líos o la Casa de Troya, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero todo ese procedimiento, desde el viaje, cuando se produce el viaje, los discursos pasan por ahí. Y si el gobierno, dices, esta naturaleza del gobierno, independientemente de la naturaleza del gobierno, se debe a la Constitución y a la ley. Bueno, pues yo eso no lo discuto, que me guste, que sea más simpático, me resulte más agradable. Tú, como ministro del gobierno de España, o como formando parte del gobierno de España, has jurado la Constitución y tienes que atenerte a las reglas de la Constitución. Ese es el punto. A mí no me importa que un ministro tenga una ideología republicana, pero tiene que atenerse a la ley. Hasta que no haya un referéndum en España en que todos los españoles se pronuncien sobre si debe seguir la monarquía o no, pues hasta que no se apruebe una república por referéndum, hay que cumplir la ley. Es que desde un punto de vista, lo de la ausencia del ministro en este viaje es casi más llamativa que la en el caso de Milei. Las dos son igual de llamativas, pero en el caso de Milei había una razón totalmente innoble, y es que Sánchez, en su chulería, dijo a un tipo que no se lleva mal conmigo y que nos estamos peleando, yo no envío un ministro con el rey. Pero aquí, ¿qué no han hecho los lituanos o los estonios, ni a nosotros ni a Sánchez? Porque Milei tampoco le hizo nada a España, se lo hizo a Sánchez. Pero los lituanos, los estonios... Pero Chencho, es que vamos cediendo en espacios que son fundamentales. Claro que tiene que enviar un ministro a la toma de posesión de Milei. Bueno, eso por supuesto. Vamos, vamos a ver, lo mismo Milei que Petro. Es decir, Petro estuvo... Vamos a ver, Petro... todos sabemos la adscripción que tiene Petro. Petro hizo unas acusaciones gravísimas contra España, y Petro llegó aquí, le desplegamos la alfombra roja, le abrimos el Palacio y le condecoraron. El Palacio Real se lo abrimos. Y le dieron la Gran Cruz de Isabel la Católica. Se le dio la Gran Cruz de Isabel la Católica, y la Universidad de Salamanca lo galardonó.
Ojo. Pero sí, 2 días después de llamarnos imperio sanguinario, que creo que fue lo que dijo. Yo decía que desde un punto de vista de sinvergüenza, de pícaro, el que no fuese él obedecía una razón personal suya de chulería, pero totalmente inadmisible, porque te puedo decir, y he sido secretario de Estado de Iberoamérica, que nunca había faltado a un presidente americano que hubiese ganado elecciones democráticamente, nunca había faltado un ministro que acompañase al rey y un telegrama más o menos cálido de felicitación. Claro. Con Milei ni lo felicitó, ni mandó al ministro. Sí, sí. Un acto, en mi opinión, de una chulería. Bueno, pues muchísimas gracias, Chencho Arias. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí. Comentar esta noticia. Con Chencho. Noticias que, por cierto, no van a encontrar nuestros espectadores en Televisión Española, por ejemplo, ¿no? Ni en El País, por ejemplo. Esto no se comenta. No, bueno, pero aquí sí. Aquí sí.